Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de donación de órganos y tejidos, enfocándonos en el trasplante. Lo que veremos en esta presentación vendría siendo el caso clínico, indicaciones y contraindicaciones para el tipo de trasplante, el tratamiento inmunosupresor, complicaciones, el rechazo y el pronóstico del paciente y el injerto. Iniciando con el caso clínico, tenemos un paciente masculino de 64 años de edad, casado, que llega a consulta por un aumento progresivo de volumen abdominal, ictericia y confusión mental intermitente. Los antecedentes personales son hepatitis C crónica diagnosticada hace 15 años con tratamiento antiviral irregular, alcoholismo crónico desde los 25 años, suspendido hace un año, se refiere que no es diabético ni hipertenso y tampoco se tienen alergias conocidas. En antecedentes familiares tenemos que su padre falleció por cirrosis alcohólica. En la exploración física tenemos que la tensión arterial es de 100 sobre 65 milímetros de mercurio. La frecuencia cardíaca es de 92 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, la temperatura la tenemos a 36.8 grados y el peso lo tenemos a 78 kilogramos. En los exámenes de laboratorio podemos ver que la bilirrubina total y la bilirrubina directa están aumentadas, así como la aspartatoaminotransferasa y la alaninoaminotransferasa. La fosfatasa alcalina también se ve elevada, la albúmina la tenemos disminuida. El INR o índice internacional normalizado lo tenemos aumentado, así como la creatinina. El sodio sérico está disminuido y el amonio también está elevado. El MELD, que es un modelo para la enfermedad hepática terminal, lo tenemos en una puntuación de 30, lo cual nos indica que ya es grave y que hay una mayor probabilidad de mortalidad en los próximos 3 meses. El Child-Pugh, que es un sistema para evaluar la gravedad de la enfermedad hepática crónica, lo tenemos en la clase C, lo que indica que esta ya es una enfermedad grave. Final, tenemos una cirrosis hepática descompensada por infección crónica por el virus de la hepatitis C en fase terminal. Este paciente es candidato a trasplante hepático urgente. Resumiendo, ya al final tenemos que el paciente presenta una hepatopatía crónica avanzada con descompensación clínica y una bioquímica severa. Los valores de MELD mayores a 30 y Child-Pugh clase C indican un mal pronóstico y una alta mortalidad a corto plazo sin intervención quirúrgica. El paciente mantiene ascitis refractaria, episodios recurrentes de encefalopatía y deterioro renal progresivo, por lo que cumple con los criterios para un trasplante hepático. El trasplante de hígado se convierte en el tratamiento de elección cuando la enfermedad hepática crónica ha alcanzado su fase terminal. En estos casos, la función del hígado se deteriora de manera irreversible y el pronóstico de supervivencia del paciente sin la intervención es críticamente corto, a menudo estimado en menos de 2 años, y todas las demás opciones médicas han fracasado. Ahora voy a mencionar las indicaciones que se tienen para realizar un trasplante. El primer y más común grupo de indicaciones es la enfermedad hepática crónica terminal, que médicamente llamamos cirrosis descompensada. La cirrosis, como bien sabemos, es la cicatrización irreversible del hígado. Mientras la cirrosis compensada puede manejarse, la cirrosis descompensada significa que el daño es tan extenso que el hígado ya no puede realizar sus funciones vitales. Es decir, las complicaciones han aparecido. ¿Y qué es lo que causa esto? Pues principalmente son enfermedades crónicas de larga evolución, como hepatitis crónicas causadas por los virus de hepatitis B o C, el daño acumulado por el consumo excesivo de alcohol y alguna otra causa más grave como el hígado graso no alcohólico. Si el paciente padece alguna de estas condiciones y su hígado está fallando, convirtiéndose en una cirrosis descompensada, el trasplante se vuelve absolutamente necesario. Nuestro segundo grupo de indicaciones es la insuficiencia hepática aguda grave, también conocida como fallo hepático fulminante. A diferencia de la cirrosis, que tarda años en desarrollarse, en estos casos el paciente sufre un fallo del hígado de inicio súbito, incluso si antes era una persona completamente sana. La causa más común de este fallo agudo es la toxicidad por ciertos medicamentos, como bien hemos visto a través de las clases, que puede ser una sobredosis de paracetamol. Debido a que el deterioro es extremadamente rápido y dramático, estos pacientes están en máxima urgencia y son priorizados inmediatamente en la lista de espera de trasplantes para salvar su vida. Otra indicación muy específica son los tumores hepáticos, principalmente el carcinoma hepatocelular. Es crucial entender que no todos los cánceres de hígado califican. El trasplante se utiliza aquí con un doble objetivo: curar la cirrosis subyacente y eliminar el tumor.
Para que el trasplante sea una opción, el tumor debe cumplir con ciertos criterios oncológicos. Estos criterios aseguran que el tumor es pequeño, localizado y sin diseminación. Si no se cumplen estos límites, el riesgo de que el cáncer regrese es demasiado alto, por lo que el paciente no sería candidato. Como bien hemos visto, en el caso de los pacientes pediátricos, la indicación más frecuente de trasplante es la atresia biliar. La atresia biliar es una enfermedad que afecta a los recién nacidos, donde los conductos biliares están ausentes o bloqueados. Esto provoca un daño hepático progresivo y rápido. Cuando esta enfermedad no puede corregirse con cirugía, el trasplante de hígado se convierte en la única forma de salvar la vida del niño. Bien, ya que hemos abordado las indicaciones, ahora es fundamental discutir los criterios de exclusión o contraindicaciones, ya que la asignación de órganos requiere que prioricemos al paciente con mejor pronóstico a largo plazo. El primer grupo que tenemos son las contraindicaciones absolutas. Estas condiciones representan un riesgo inaceptable para la supervivencia del paciente o del injerto. En primer lugar, tenemos la presencia de enfermedad oncológica o infecciosa incontrolada. Esto incluye una sepsis activa o la existencia de malignidad extrahepática. Y la inmunosupresión post-trasplante amplificaría estas patologías, haciendo el desenlace fatal. En segundo lugar, la disfunción orgánica grave preexistente. Si el paciente presenta una enfermedad cardiopulmonar avanzada o un daño neurológico irreversible, su capacidad para tolerar la cirugía y el postoperatorio se anula, haciendo inútil el trasplante. También tenemos otros factores conductuales que comprometen la adherencia. El uso activo de sustancias como alcohol o drogas o la falta de capacidad cognitiva o apoyo social son barreras también, pues el incumplimiento del régimen inmunosupresor conduce inevitablemente al rechazo del injerto. El siguiente grupo que tenemos son las contraindicaciones relativas. Son factores que incrementan el riesgo y requieren una evaluación individualizada y multidisciplinaria. Aquí encontraremos diferentes factores como técnicos y anatómicos que complican la cirugía, como la obesidad mórbida o trombosis extensa en el eje venoso portal. También consideramos las comorbilidades de alto riesgo, como la edad avanzada, usualmente por encima de los 70 años, la insuficiencia renal crónica grave. Este último caso se evalúa si el mejor curso de acción es un trasplante combinado de hígado-riñón en lugar de la exclusión. Durante el trasplante hepático se requiere mantener una adecuada inmunosupresión para evitar el rechazo del injerto. Para ello se dispone de distintos grupos de fármacos con mecanismos y perfiles diferentes. Los inhibidores de la calcineurina, como el tacrolimus y la ciclosporina, son considerados el tratamiento estándar. Actúan inhibiendo la activación de linfocitos T, pero requieren una vigilancia estrecha mediante niveles séricos para evitar su toxicidad. Entre sus principales efectos adversos destacan la nefrotoxicidad, la neurotoxicidad, la hiperlipidemia, diabetes mellitus y problemas de la hipertensión, así como la hiperplasia gingival. El tacrolimus se utiliza más comúnmente en pacientes diabéticos ya que tiene un perfil algo más predecible. El bicofelonato mofetilo suele emplearse en combinación con los inhibidores de la calcineurina o con los inhibidores de mTOR. No se mide de manera rutinaria en sangre y su dosis generalmente es de 1 gramo cada 12 horas. Sus efectos adversos más comunes incluyen leucopenia, anemia y diarrea, por lo que debe vigilarse la aparición de infecciones oportunistas como citomegalovirus. Los inhibidores del mTOR, como el sirolimus y el everolimus, pueden utilizarse como alternativa o en combinación con otros inmunosupresores. Tienen la ventaja de una baja nefrotoxicidad y además presentan efectos antivirales y antitumorales. Sin embargo, pueden provocar dislipidemia, trombocitopenia, anemia y estomatitis. Finalmente, los esteroides como la metilprednisolona y la prednisona se utilizan durante y después de la cirugía en dosis altas, reduciendo progresivamente durante los primeros meses. Ayudan a prevenir el rechazo agudo y aunque a largo plazo pueden causar aumento de peso, hipertensión, diabetes, osteoporosis, dislipidemia o inclusive algún Cushing. En algunos casos especiales como trasplantes por hepatitis autoinmune puede ser necesario mantenerlos por más tiempo. En conjunto, el manejo de inmunosupresores debe ser individualizado y buscado siempre un equilibrio entre la prevención del rechazo y la reducción de los efectos adversos. Entre las complicaciones del trasplante hepático podemos encontrar complicaciones vasculares, biliares y parenquimatosas.
Ahora, en las complicaciones vasculares podemos encontrar trombosis arterial, que suele afectar a la arteria hepática y a la vena porta. Las causas más frecuentes de la trombosis arterial son las diferencias de calibre entre el injerto y el receptor, anastomosis complejas por variantes anatómicas y mala técnica quirúrgica. Esta se manifiesta como un brusco deterioro y progresivo de la función hepática. También podemos encontrar estenosis de la vena cava, síndrome de Budd-Chiari, la cual es una afectación del flujo de salida de las venas suprahepáticas que se manifiesta por una alteración grave de las pruebas de funcionamiento hepático, a su vez con ascitis, dolor abdominal y hepatomegalia. También podemos encontrar la hemorragia masiva. La mayoría de estas complicaciones se pueden diagnosticar con ultrasonido Doppler. Ahora, en cuanto a las complicaciones biliares, podemos encontrar a la fuga biliar, al bilioma y a la estenosis. Las complicaciones biliares aparecen entre el 10 y el 25% de los pacientes trasplantados y tiene una mortalidad del 15%. Estas se caracterizan por la aparición de dolor, fiebre, ictericia y elevación de las enzimas hepáticas. Y su diagnóstico será con el ultrasonido Doppler. Ahora, en el caso de las complicaciones parenquimatosas, tenemos que entender que esas afectan principalmente al injerto, sin responder a una etiología vascular o biliar. Entre estas podemos encontrar la disfunción primaria, el rechazo agudo, las lesiones por preservación, la recidiva de hepatitis C y la hepatitis por citomegalovirus. En el caso de la disfunción primaria del injerto, se caracteriza por una mala función desde las primeras horas posteriores al trasplante. Y se cree que se debe a una patogenia por una lesión de isquemia reperfusión que ocasiona daño isquémico y depleción de nutrientes, lo que conlleva a la falla de la homeostasis celular y al daño endotelial, lo que favorece la presencia de trombosis. Ahora veremos los tipos de rechazo en el trasplante hepático. Empezamos con el rechazo hiperagudo. Este es el más rápido, ocurre a los minutos o horas después de la cirugía. Pasa porque el cuerpo del receptor ya tiene unos anticuerpos preformados que atacan directamente al órgano trasplantado. Sus consecuencias son la trombosis masiva y la necrosis del injerto. Actualmente es muy raro porque antes de trasplantar se hacen muchas pruebas de compatibilidad. El siguiente es el rechazo agudo. Este se presenta entre la primera semana y los 3 meses después del trasplante. Aquí, la causa principal es la respuesta de los linfocitos T del receptor, que atacan las células del injerto. Se manifiestan con síntomas como fiebre o malestar general, y en los análisis, una elevación de las enzimas transaminasas. De igual manera, el paciente tendrá ictericia. Para confirmarlo, se suele hacer una biopsia hepática. Y por último, tenemos el rechazo crónico. Este es más lento, aparece meses o incluso años después del trasplante. Es una lesión progresiva y constante mediada por el sistema inmune. La consecuencia es que el hígado se va dañando, se produce fibrosis y eventualmente puede llevar a una falla hepática. Lamentablemente, el tratamiento no es muy efectivo y en casos graves la única solución es necesitar otro trasplante. El rechazo ocurre por varias razones. Las más importantes son la incompatibilidad entre los tipos de tejido, ya sea por el sistema ABO o HLA del donante y el receptor. También influye en la falta de una inmunosupresión inadecuada, ya sea por dosis bajas o suspensión del tratamiento, por padecer de infecciones virales como citomegalovirus o hepatitis recurrente, o episodios previos de rechazo, ya que aumentan más la probabilidad de padecer nuevamente de un rechazo. El pronóstico vital y funcional es favorable, con supervivencia estimada del 85 al 90% al año y 70 al 80% a 5 años, condicionado al cumplimiento del tratamiento inmunosupresor, abstinencia alcohólica y a la erradicación virológica sostenida. El injerto hepático presenta adecuada expectativa funcional, con riesgo bajo de rechazo y mínima probabilidad de recidiva viral bajo terapia antiviral efectiva. En conjunto, el pronóstico global postoperatorio es bueno, con restitución progresiva de la función hepática y mejoría significativa del estado general.